hermano. Y esta mañana quiero hablar de un tema que he titulado En Espíritu Santo y Fuego. Me perdonan que tengo alguna afectacioncita. Resulta que nosotros, como les decía a mis hermanos, somos muy bienaventurados, porque nosotros tenemos un Dios que desde la eternidad ha buscado tener una relación cercana con nosotros. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo el Padre, Jehová, nuestro Rey, nuestro Señor, ha buscado no solamente que nosotros aprendamos teóricamente o en nuestra mente quién es Él, sino que Él se ha revelado a su pueblo. Y hoy quiero que hablemos junticos, que vayamos así poco a poco entrando a un tema que es precioso. Y es acerca de la tercera persona de la Trinidad. Es acerca del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos la Escritura es muy impresionante cómo desde el Génesis 1, 2, miren que es bastante adelantico. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos ya cómo desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, se nos muestra a esta persona de la Trinidad, es el Espíritu Santo. Pero hay algo mucho más glorioso que yo quiero que esta mañana nos genere una expectativa, que tal vez ya lo hemos escuchado muchas veces, pero hay una promesa que se empieza a dar desde el Antiguo Testamento, y vamos a leer mucha palabra de donde vemos no solamente esta promesa, sino el cumplimiento de esta promesa. Y quiero que me acompañen a Ezequiel 36, verso 25 al 28. Voy a pasar un poquito rápido por estos textos, pero ustedes ya en casa pueden anotarlos y profundizar más. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y hay algo, mis hermanos, que es extraordinario, y es que ese mismo espíritu que se movía sobre la faz, imagínense ustedes ese momento, todavía no había nada creado. Dice que todo estaba desordenado y vacío. Y eso me habla mucho de cuando nosotros estamos sin Cristo. Todo está como desordenado y vacío. Pero dice que el Espíritu se movía. Pero ese mismo Espíritu es el que se nos promete en Ezequiel. Más adelante Dios reafirma esa promesa. Quiero que vayamos entrando a esa promesa, porque muchas veces ya hemos leído, ya se nos ha enseñado, pero necesitamos refrescar estas verdades. Dice en Joel 2, quiero leer desde el 21, normalmente leemos o los textos de más adelantico, pero quise traer desde el 21 hasta el 29, porque esto es un poema de amor. Dice la Escritura, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Nosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga,
el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y ojo acá, iglesia, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y quisiera que leamos esto juntos. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Mis hermanos, sé que estamos avanzando rápido, pero nosotros vemos algo precioso en Joel. No solamente es la promesa que ya se nos da en Ezequiel, sino que se nos habla de algo que cubre a todos. Todavía en este tiempo no había sido derramado el Espíritu Santo, pero había una esperanza, había una palabra de Dios que se iba a cumplir y que iba a venir en los postreros días. Ya yendo muy adelante en el Nuevo Testamento, vemos cómo Juan afirma esta promesa en Mateo 3, 11, 17. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De ahí fue donde extraje el título de esta enseñanza. Y hay algo tan precioso, mis hermanos, porque hay un nombre que reafirma estas promesas que he dado en la antigüedad. Se eleva esta promesa. Jesús eleva esta promesa en una parte de la escritura que también conocemos todos, donde Él dice, Él está reunido con sus discípulos. Imagínense ustedes cómo es ese compartir de ellos entrañable, porque está bien que muchos aborrecían a Jesús, su verdad, la forma, pero Él había tenido una relación con ellos. Había una relación cercana, había una relación de amistad. Él comía con ellos, estaba con ellos, pero Él ya sabía que iba a llegar el momento de Él ser entregado. Y en este contexto, Él eleva esta promesa de la que ya hemos hablado en estas citas, al decirle que era conveniente que Él se fuera. Les dijo: es conveniente que yo me vaya. Entonces, quiero que imaginemos lo grande que era esta promesa, que Jesús dijo que era conveniente que Él se fuera para que viniera. Dice en Juan 16, 7 al 11: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y acá hay algo, mis hermanos, que es urgente en este tiempo. Yo no sé tú qué has conocido del Espíritu Santo. Yo no sé qué verdades o qué información tú tengas de esta persona que es el Espíritu Santo. Pero se nos está diciendo que nosotros, los que creamos en Él, vamos a recibir. El Espíritu va a ser derramado sobre toda carne. No hace ninguna acepción. No dice: el Espíritu va a ser derramado sobre los que sean pastores. El Espíritu va a ser derramado sobre los que toquen la guitarra o los que canten. El Espíritu va a ser derramado sobre toda carne. Aún dice que vuestros hijos y vuestras hijas.
vuelve a recordar que la promesa del Espíritu Santo es para tus hijos y para tus hijas también. Vuelve a recordar que no solamente es para el hombre, porque todavía la iglesia necesitamos ser limpiados por la palabra. El Espíritu Santo está disponible para todo el que cree en Él. El mismo que se movía sobre la faz de las aguas, el mismo que estaba en la creación, ese del que se dice que después de que todas estas cosas sucedan, que ya sucedieron en Cristo. Quiero volver a leer en Joel: no temas tierra, alégrate, Jehová hará grandes cosas. Y sabes que, mi hermano y mi hermana, Él ya hizo las grandes cosas de Dios. Muchas de ellas ya se cumplieron en Cristo. Muchas veces estamos pidiendo milagros y proezas cuando el milagro y la proeza más grande es que tú eres salvo si has creído. Es que tú has sido pasado de muerte a vida. Es que tu miseria, tu vergüenza, tu maldad, lo peor de tu vida ha sido cubierto por la sangre del Cordero. Esa palabra que está en Joel, esa palabra que del versículo 21 al 26 se ha cumplido en Cristo. Dice que nosotros no debemos temer. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Mis hermanos, cuidado cuando hablamos del Espíritu Santo. Muchas veces estamos buscando palabras que sean al tiempo, a la época. Tal vez si hablamos de esto, qué aburrido, o qué mensaje tan chapado a la antigua, o por qué vamos a hablar de eso. Busquemos algo más pomposo, que anime más a la gente. Pero el mayor mensaje de gloria es que el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, ese que está prometido en Ezequiel y en Joel, es el Espíritu que está prometido para nosotros. Es el Espíritu que, si tú hoy estás ahí sentado y sentada y has creído en Cristo, está en ti. Muchas veces tomamos a la ligera este tipo de verdades. ¿Qué significa para ti que tú eres templo del Espíritu Santo? ¿Qué significa para ti que eso no es algo que se escucha muy poético y bonito solamente? Porque dice la Escritura, mis hermanos, en 1 Corintios 2 del 1 al 5, quiero que miremos a Pablo, un hombre que entiendo era muy letrado, una capacidad humana tremenda. Pero el Espíritu Santo, y en este texto vamos a ver que el Espíritu Santo es dado a la iglesia como la vía, como la potencia para convencer al mundo de justicia y de pecado y de juicio. Dice 1 Corintios 2 del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este es un texto impresionante, porque, mis hermanos, hemos hablado en este tiempo con el pastor y los que queremos traer de pronto una palabra: el estancamiento. ¿Cómo vamos a salir de un estancamiento que a veces sentimos que estamos? Y muchas veces la tendencia de nosotros es al esfuerzo humano, es a sudar nosotros, porque en el mundo es así.
que más tiene, el que más sabe, el más capaz. Pero en el reino de Dios no es eso. Y nosotros tenemos que ser limpiados de esas mentiras que a veces en la iglesia se han adoptado como ciertas. El Espíritu Santo en nosotros es la única esperanza de que una persona que está perdida pueda volver a vivir. Es por la fuerza del Espíritu Santo que las personas puedan ser convencidas. No son métodos humanos, no es la capacidad, no es la fuerza. Por eso hay una parte en la Escritura que dice: no es con espada, hermanos, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Y me temo que en este tiempo nos hemos dejado robar la vida que es en Él. Porque muchas veces entonces cuando hablamos del Espíritu Santo o cuando queremos ministrar en el poder del Espíritu Santo, entonces nos vamos quedando como quietos, como ¿qué es esto tan raro? Cuando tú necesitas meterte en el río de la vida del Espíritu Santo. Mi hermano, no vas a tener deseo de leer la palabra de Dios si tú no buscas ser lleno del Espíritu Santo. No vas a tener deseos de orar, de tener una comunión con el Padre, porque solamente es la vida del Espíritu la que te puede llevar a ese nivel de relación. No es tu esfuerzo, no es lo muy duro que te des. Y perdonen mis hermanos, pero tú puedes ir a 1000 conferencias, tú puedes verte 10 prédicas en YouTube diarias, pero si tú no buscas que esta promesa se haga vida en tus entrañas, que el fuego del Espíritu, porque dice Juan, el que viene, cuyo calzado no soy digno de llevar. Miren la altura y la revelación que tiene aquí. Es más poderoso que yo, ciertamente. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el fuego tiene algo que a mí me llama mucho. Yo digo, Señor, ¿cómo que fuego? Y cada uno de ustedes, mis hermanos, y de nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿cómo que fuego? Yo quiero eso para mí. Cuando creemos en Jesús, dice la Escritura que somos un espíritu con Él. ¿Usted sabía eso? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Es decir, el día que nosotros creemos en Cristo, ya su espíritu está en nosotros. Es como el matrimonio cuando uno se casa, y dice la palabra, y también es muy conocido eso: ya ustedes no son dos más, son uno. Pues el día que tú decidiste creer en Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador, eres uno con Él. Porque dice la Escritura, el que se une al Señor es uno con Él. ¿Y eso qué significa? Que esta promesa nos abraza y nos tiene que consumir, hermanos. Y como lo decía Pedro, no es con excelencia, no es con sabiduría. A mí me duele muchas veces ver, hermanos, que yo veo, Señor, tu palabra dice que hay un don del Espíritu para cada uno, no por merecerlo, sino porque a ti te place que cada uno tenga un don tuyo. Y les dejo de tarea, estudien los dones del Señor, los dones espirituales. Hoy tal vez no lleguemos por el tiempo, pero dice la palabra que cada uno de ustedes tiene un don de Dios en su multiforme gracia. Y yo no sé, hermano o hermana, ¿cómo ves tú eso? Pero es una urgencia en la iglesia que volvamos a buscar eso, a beber de ahí, a ser inflamados por ese fuego del Espíritu. Pero para que este poder opere en nosotros necesitamos hablarlo, pedirlo,
desearlo. Por ejemplo, si yo leo que hay una promesa que es Espíritu Santo y fuego, yo quiero experimentar eso en mi vida. Yo no quiero ser un espectador. Ustedes, mis hermanos, todos los que han aceptado a Cristo, no podemos seguir siendo espectadores, porque Él tiene una historia de Espíritu Santo y fuego para cada uno. No importa la edad que tengas, no importa si creíste hace 60 años, 30, 80 o te convertiste ayer por la noche. Su Espíritu es la vida de Él en nosotros. Dice Romanos 10:14: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Uno de los dolores más profundos del corazón es como tantos afuera se pierden. No solamente mueren sin Cristo, sino viven sin Cristo. Viven sin una esperanza. Pero si nosotros no tenemos esto de lo que Pablo dice, demostración del Espíritu y de poder, esas personas difícilmente, mis hermanos, conocerán al Señor, porque Él ha puesto una responsabilidad en nosotros. Tú puedes tener la plena seguridad, mi hermano y mi hermana, que si tú buscas ser lleno del Espíritu Santo y esa convicción que Él da, muchas veces tú no vas a necesitar ni hablar, porque el poder del Espíritu Santo que opera en los hijos de Dios es poderoso para traer salvación a las personas. Hay una parte en la Escritura que dice que los que creemos en Él, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y es la imagen de un río cristalino que fluye. Imagínate un paisaje con un río de agua viva hermoso. No es un charquito ahí lleno de moscos, de zancudos, estancado y oliendo feo. No, es un río de agua viva. A ver, cada uno en su mente, ¿cómo sea un río de agua viva? Eso se ve como así, como fuego también, como impulso, como vida. No sé, algo que corre con fuerza. Mis hermanos, no es nuestra tarea enseñarle a las personas a manejarse bien. No es nuestra tarea enseñarle a los niños, a nuestros hijos, a los adolescentes que aprendan cosas de memoria. Internet y todo eso, tú puedes encontrar mucho ahí, teoría, información. Pero necesitamos que esa vida de Cristo por su Espíritu sea impartida con ese fuego. Que tú ya no tengas miedo de hablar de Cristo. Que tú ya no tengas miedo de perder la aprobación porque sepan que tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Que no, yo estos días hablaba con unos amigos y varias personas porque ahorita estoy en un proceso de universidad nuevamente después de muchos años de no estar en la universidad y con lágrimas yo decía, ¿cómo es posible que en las universidades haya personas diciendo cosas que realmente no tienen ningún sentido? No todos, pero hay unos profes que yo digo tienen maestrías, doctorados, postdoctorados y tienen unos argumentos y unas cosas necias en su mente que yo creo que ni ellos mismos entienden a veces lo que dicen. Pero eso sí, se pueden parar en un auditorio como este o más grande o un grupo pequeño y decirlo con toda la fuerza, con toda la convicción, sin ninguna pena. Aún tengo compañeros que saben que yo amo a Dios y que soy cristiana y tienen el atrevimiento de mencionar Satanás, hasta el nombre de Satanás, y lo hablan sin temor, sin vergüenza. Y hasta los que están ahí, porque es el profesor, doctor y postdoctor y el compañero metalero, ateo, entonces
acurrucados y ay, no, qué pena, no, hermanos. Y yo pensaba, si ellos que tienen mentira en su mente y en su corazón y están tan necesitados de Cristo, se paran con tanta fuerza y convicción a decir unas barrabasadas, porque la academia no asegura que tú seas una persona sabia. La sabiduría viene de Dios, la inteligencia viene de Dios, el entendimiento viene de Él y su Espíritu. Pero yo me pregunto, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros que tenemos la verdad y que tenemos la fuerza del Espíritu? No vale, no es que vamos a ser groseros, no es que vamos a traer conflicto, no. Pero nosotros necesitamos decir, sí, tú tienes tu teoría, tu argumento, pero yo tengo un Dios y tengo al Espíritu Santo de Dios. Y la palabra dice esto, esto y esto. Y aún se nos llama en la palabra que nosotros sepamos defender nuestra fe, que demos cuenta de la que tenemos. No que seamos como, perdón mis hermanos, pero como por allá congojaditos en un rincón. Si tenemos la vida del Espíritu, si Él dijo, les conviene que me vaya, imagínense a Jesús diciendo eso. No estén tristes. Sé que hemos sido amigos, hemos compartido el pan, hemos dormido juntos, compartido tantas cosas, pero sabe que a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo creo que ellos no entendían. Este hombre, el Señor, ¿por qué nos dice eso? Pero miren la altura que le da Jesús caminando por este mundo a esa promesa que ya venía desde antes. Y hay una parte, hermanos, que conecta un poco con este ejemplo que les pongo de la fuerza que debe haber en nosotros, y está en Hechos 10 del 34 al 48. Es una historia donde está Pedro. Entonces Pedro, viene ya atrás una narración, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mis hermanos,
Esto es extraordinario. Esa promesa se hizo real en muchos momentos, pero en esta escena que nos narra la Escritura. Y me impresionan dos cosas, mis hermanos. Una, muy básica y particular, es como Pedro dice la palabra, entonces Pedro abriendo la boca. Y yo pensaba, ¿cómo que abriendo la boca? Pues si no pone que abriendo la boca, yo entiendo que igual tuvo que abrir la boca para predicar, ¿verdad? Pero es muy importante, hermanos, que nosotros nos detengamos en los detalles. Entonces Pedro abriendo la boca. Y entonces recordaba yo, ¿cómo invocarán aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y adivinen quiénes somos los que tenemos que abrir la boca. Y se nos habla de cómo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, el mismo de la promesa para nosotros, para ti, para mí, para vuestros hijos y vuestras hijas, para los siervos y las siervas, para toda carne que cree en Él. Y la segunda cosa que me parece extraordinaria en este relato es, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, es decir, ni lo dejaron terminar al hombre el discurso. Mientras aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Y ha sido algo bonito para mí aprender. Eso me enseñaron estos días hablando con el pastor y con mi esposo. Es que esa promesa no era para todos. Era para unos, los judíos, ¿cierto? El que era el pueblo de Dios. Pero ¿cómo fue que en este recinto todos los que estaban recibieron el Espíritu? En ese tiempo que se pensaba que solo era para algunos, y se pudo ver el cumplimiento de esta promesa de Joel. Y me parece, hermanos, que esto nos deja a nosotros un reto muy grande, porque dice que el Espíritu Santo cayó y todos quedaron atónitos. Y yo quiero que hoy cada uno de nosotros nos veamos en una situación así. ¿Qué es lo que nos está impidiendo hablar y vivir el Evangelio? Hace 8 días Eliú vino y para mí fue algo que confrontó mucho mi vida, pero que ya he venido pensando, Señor, realmente ¿cuál es el llamado de nosotros como iglesia? Mis hermanos, es que no es el pastor, no son los que nos paramos acá. A mí me da ganas como de bajarme para allá, sentarme ahí en una silla para que... No, es que no es el que vemos allá, eres tú. Eres tú, Javi, eres tú, Alejo, eres tú, hermana Diosa. Todos los nombres que están acá. El Espíritu Santo y el fuego es para todos. Y eso puede sonar lo básico, pero me duele como aún hay gente, no conozco mucho esa corriente, pero el cesacionismo, no, ya los dones del Espíritu no. Ya el Espíritu no se mueve como antes. ¿En qué momento nos dejamos nosotros enceguecer de esa manera? Es que Dios no es mentiroso, y si Él lo prometió, Él lo va a derramar sobre ti. Solo te conformes con que yo ya tengo al Espíritu. Es buscar una llenura de su Espíritu. ¿Y sabes qué va a pasar? Dice Levítico 6:12, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana
y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. La única forma de que el mundo conozca el amor, ese amor que nos retaba Eliú hace 8 días, porque es que el Espíritu Santo no solo es para resucitar muertos y para sanar a los enfermos, para cosas así. La llenura del Espíritu Santo es la que nos va a constreñir y a incomodar. El Espíritu es el que me va a llevar a la verdad de que el estado en el que me encuentro ya no puede ir más. Porque no se trata de venir a un lugar, porque esta no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, y la iglesia llena del fuego de Dios y del Espíritu Santo es la esperanza del mundo, la esperanza del que se pierde. Dice Efesios 3:20, por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Imagínate algo que tú ni siquiera te imaginas porque es demasiado grande. Ni siquiera lo puedes pedir porque dices, no, eso es una cosa extremadamente imposible. Dice que por el poder de Él que obra en nosotros, el poder de Él que obra en mí, que obra en ti, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Y hay algo, hermanos, que a mí me ha quitado el sueño muchos años. Y es una palabra que está en Juan 14:12 al 17. De cierto os digo, el que cree en mí, dice el Señor, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras que Él hizo en este mundo. ¿Y qué nos decía? ¿Qué les estaba expresando Pedro a estas personas? Que cuando Él había sido ungido, Él andaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Haciendo bienes. Eso es lo que nos permite la llenura del Espíritu Santo. Porque dice el Señor que no miente, que vamos a hacer lo que Él hizo, y aún cosas mayores, mis hermanos. Esto es impresionante. Yo llevo desde que me convertí diciéndole, ¿cómo es posible, Señor? Yo quiero ver esto. Yo quiero ver niños y jóvenes llenos de tu Espíritu Santo. Quiero ver a mis hermanas, a mis hermanos yendo allá, como hablábamos hace 8 días. Hay personas muriendo, sintiéndose nadie en el mundo, avergonzados, llenos de tantas mentiras, desesperados. Recordemos, hermanos, eso no lo podemos quitar de nuestra mente, porque eso nos tiene que doler. Unas cifras que, como nos decía Eliú, no son solo cifras, no es un número. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, tu sobrino, tu sobrina, Dios nos libre, pero puede ser. Porque si los que tenemos el fuego de Dios, la vida del Espíritu, estamos callados, silenciosos y no abrimos la boca, o la abrimos para solamente compadecernos de nuestra propia humanidad, llenarnos de nosotros mismos, querer que Dios nos haga todos los favores y que cambia y cambia la otra, pero porque son de mi casa, y que me resuelva mi problema, mi amargura, lo que sea que yo tenga. Y no quiere decir que nosotros no seamos importantes, pero necesitamos, como meditábamos también hace 8 días, salgamos de acá, amemos al otro como Dios lo manda. Ayer en la reunión de jóvenes miramos un texto que a mí me impresiona, y él decía, si tú eres mi amigo, tú me vas a obedecer.
Si tú eres mi amigo, tú vas a cumplir mis mandatos. Y los mandatos de Dios no son cargosos, hermanos. Cuando nosotros tenemos la vida de Dios, es un deleite amar a las personas. El Espíritu Santo es la única forma. La llenura de su Espíritu es la única forma de que tú hoy que estás acá, yo no sé con qué situación, queja, reclamo, pensamiento, es la única esperanza de transformación. Tú puedes seguir viniendo año tras año, domingo a domingo. Ni siquiera yo creo que ya perdimos la cuenta de las predicaciones que nos han dado. Pero si tú no buscas que esta promesa se haga vida en ti, nunca va a pasar nada. Es necesario anhelar eso. Señor, ¿cómo que yo puedo hacer cosas mayores de las que tú hiciste? ¿Cómo que yo puedo ver en mi casa, que yo puedo ver en mi trabajo, en la universidad, algo mayor? Y ya para ir terminando, tengo 4 puntos importantes que nos ponen una tarea. La primera es anhelarlo. Porque yo me temo que esas teorías de que eso ya cesó y de que no sé qué es nada más que una justificación y un escampadero. Porque nos falta amor por el Señor. Porque es mejor decir que eso ya no es y que Dios ya no opera en lo mismo, que dedicarme a anhelarlo y a buscarlo como si me faltara la vida. Hemos cantado: por un momento en tu presencia, un instante de tu amor, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que entregar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, y me duele y me debilita. Hay otra que dice: y me muero si no te busco, si no te tengo, me muero. Mis hermanos, ¿qué tanto de eso es cierto? Dice el salmista: anhela mi alma, y aún ardientemente, eso me habla de fuego en las entrañas, desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es desde tus entrañas. Como si esos números de los que se han suicidado, o esos de los que han intentado, o ese del que dice: estoy tan desesperado, ni siquiera sé quién soy ni para dónde voy, fuera tu propio hijo o tu propia hija. Eso es amor. Pero ese amor no nace de ti. Yo no puedo producir ese amor en mi humanidad. Es el fuego de Dios, es la llenura de su Espíritu. Mis hermanos, si no buscamos al Espíritu, estamos perdidos. No hay esperanza sin la llenura de su Espíritu. Él es el que nos guía a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Si tú no estás lleno o llena del Espíritu Santo, cualquier viento de doctrina te va a arrastrar. Si tú no estás lleno, llena del Espíritu Santo, cualquier situación pequeña, insignificante, entonces te va a sacar de la fe. Te vas a estar concentrando en cosas que realmente no son lo importante, porque estás en tu carne. Entonces debe haber un anhelo, mis hermanos. Si nosotros anhelamos lo de este mundo a veces, y le corremos a las cosas, y anhelamos y deseamos y luchamos y estudiamos y trabajamos, y gloria a Dios por eso, cuánto más hay que darle lugar a la vida espiritual. Eso no es opcional. Y yo sé que a nosotros nos incomoda y nos talla mucho, porque también a mí a veces decir: Señor, perdóname, porque yo no he anhelado tu Espíritu. Porque yo anhelo muchas cosas en esta vida, pero experimentar el fuego quemándome, tu fuego quemando lo que no es de ti, eso yo no lo anhelo.
Nos falta a veces reconocerlo. Lo segundo es creer que Dios no solamente quiere dártelo, sino que puede dártelo. Dice en Lucas 11:13: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quién? ¿A quién? Perdón, pensé que tenían ahí el pastelito. A quienes se lo pidan. A quienes se lo pidan. Ay, ¿cómo así? O sea que yo lo tengo que pedir. Por ahí algunos, no, es que cuando yo creí yo ya tengo al Espíritu Santo. Sí, hermanos, sí, hermana, amén y gloria a Dios. Pero hay una promesa de una llenura de su Espíritu. Y por eso dice que nosotros debemos pedirlo. Yo, por ejemplo, yo conversaba esta semana con mi esposo. Hubo algo tremendo en mi experiencia con el Señor, y es que yo no conocía la Escritura como tal. Entonces yo experimenté un nuevo nacimiento y experimenté una llenura de su Espíritu, y yo lo que pensaba era que yo me estaba enloqueciendo, porque yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Y cuando después Él me guía a la Escritura y empiezo a leer todo esto, y yo, esto que dice acá se hizo vida en mí. Yo no estoy loca, más locos los que no lo buscan. Pero yo no necesité tanta teología de entrada, mis hermanos, porque es que el poder de Dios no es el esfuerzo mío por el mucho saber, es el anhelo. Y yo sí que tenía un anhelo de vivir diferente a como estaba caminando en ese tiempo. Entonces experimento un nuevo nacimiento sin entender que era un nuevo nacimiento. Y ninguno de nosotros está fuera de esa promesa. Todos podemos tenerla y verlo suceder en otros, aún en este tiempo. Hombres y mujeres, niños, niñas, toda carne. Después de tenerlo, atesóralo, avívalo en todas las temporadas, no lo apagues. Dice 2 de Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Primera de Tesalonicenses 5:19: no apaguen el fuego del Espíritu. Y cuarto, cuida el don, cuida el Espíritu, cuida ese fuego. Como decía ahorita en Levíticos, cada mañana busca encender ese fuego, que no falte, que no se apague. Efesios 4:30-31: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, mis hermanos, hemos hablado un poquito de esta que es la tercera persona de la Trinidad. Y aquí me inquietó algo, y es, tal vez ustedes han experimentado esto en sus vidas. En algún momento de tu camino lo experimentaste. Fuiste llena del Espíritu Santo, o tal vez nunca lo has experimentado. Tal vez estás hoy acá escuchándome y diciendo: ay, ¿qué es todo eso que está diciendo Alejandra? Eso sí será para mí. Y en cualquiera de las dos posiciones que te encuentres, hay una verdad, y es que Él quiere que su iglesia, que Él dice que va a venir por una iglesia gloriosa. Y la iglesia gloriosa es una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que camina cada uno haciendo lo que ha sido llamado a hacer.
No es sano que solamente unos pocos hagan en el reino de Dios. Eso es enfermo, mis hermanos. Porque imagínense yo acá solamente moviendo la boca acá, pero todo el resto, el cuerpo ahí quieto, paralizado. Ustedes serían como, esto está como raro, el cuerpo no le funciona muy bien, ¿cierto? Es todo el cuerpo y a cada uno el don de Dios, del Espíritu de Dios le ha sido dado. ¿Para qué? Para provecho. Entonces, aunque uno escuche esto y le gustaría como hacerse a un ladito, ay no, yo por aquí, acá estoy bien. Es algo que el que tiene al Espíritu Santo tiene una responsabilidad. Ya somos responsables. Y el establecimiento del reino de Dios no se dará sin el Espíritu Santo. El pastor nos decía hace poco, el evangelio es algo sobrenatural. El evangelio no se vive en lo natural. Y necesitamos volver a la vida del Espíritu. Empieza por cosas pequeñas, hermano, anhélalo. Él no va a hacer escaso en llenarte de su fuego, en llenarte de su vida. Sea la situación que tengas, la fuerza y la potencia del Espíritu Santo están disponibles para afrontar y asumir esa situación. Ya no vale que tú veas personas y digas, qué bueno esa persona, cómo habla de Dios, cómo adora, cómo hace. Tú también puedes hacerlo porque tú tienes al Espíritu. Pero tal vez lo has apagado y lo has contristado, porque el Espíritu Santo se puede apagar. El Espíritu Santo no se puede llevar a cualquier lugar. Hay lugares donde nosotros no debemos estar. Hay personas con las que hay que mantener relaciones muy cuidadosas, porque hay una palabra que golpea mucho mi corazón y es: el Señor a veces prefiere la frialdad que la tibieza. Ojalá fueras frío, dice Apocalipsis. Fueras frío. Porque el tibio, mis hermanos, piensa que está bien. Piensa que en ese punto estamos bien, correctos. Voy al culto. De vez en cuando en la semana medio leo ahí un versiculito que me salió o comparto una imagen. Pero mi vida sigue estando como que le falta algo. Falta algo, falta una sazón, falta un fuego, falta vida. Y tú estás aquí hoy y nos están recordando una verdad que puede parecer muy básica, entre comillas.